Bueno, vamos a saludar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien se encuentra en el Senado de la República. Xóchitl, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Guillermo, buenas noches, qué gusto saludarte. Lamento no estar en tu estudio, tú sabes que me encanta, pero seguimos aquí en una larga sesión donde en algunas horas vamos a nombrar a la comisión permanente que será la responsable de decidir si hay agenda en periodo extraordinario o no, y si hay periodo extraordinario para votar todas estas locuras que ha planteado el grupo parlamentario de Morena o el propio presidente contra las instituciones autónomas. Comentaba yo antes de ir al corte que hoy anunciaste tu decisión de dejar la bancada del PAN para incorporarte a la del PRD en lo que parece ser una estrategia para tratar de equilibrar las cosas en la comisión permanente. Platícanos, por favor. Mira, es absolutamente una estrategia. Resulta que el PRD solo tiene 4 integrantes y eso le impedía tener un lugar en la comisión permanente. Para convocar a un periodo extraordinario y establecer la agenda de ese periodo extraordinario se requieren 2/3 partes de los integrantes del Senado. Y con eso Morena tendría 12 y nosotros 6. Con este cambio permite que el PRD tenga un asiento en la comisión permanente y entonces seríamos 7 integrantes, por lo cual Morena tendría la obligación de consensar con la oposición, primero si llama algún periodo extraordinario y segundo, qué agenda llevaríamos en ese periodo extraordinario. Ante las amenazas que ha hecho el propio presidente de la República desde Palacio Nacional diciendo que va a enviar una serie de iniciativas para desaparecer al INAI o va a desaparecer tribunales, en fin, ha dicho una serie de cosas, pues por las dudas creo que es muy importante que la oposición pueda tener la decisión de qué agenda se va a discutir en este periodo extraordinario, porque en el caso de que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados, las cosas se van a complicar muchísimo y van a querer sacar muchísimas iniciativas que pueden ser contraproducentes para el país. Por eso la decisión, le digo a los panistas, o sea, no dejo de ser del PAN, es como un juego de ajedrez. Ellos han jugado duro o rudo y nosotros la oposición no estamos en este momento para andar pensando en colores, estamos para hacer un gran bloque de contención que impida seguir haciendo más locuras para este país. Leía por ahí que dijiste que es con la intención de evitar que Morena se agandalle la comisión permanente. Con tu incorporación a la bancada del PRD, esta bancada crecería a 5 integrantes y el propósito que están teniendo es pues obtener el derecho a un lugar en la comisión permanente, porque el PRD llegaría, como ya dije, a cinco integrantes de su bancada. Sin embargo, Morena anunció después que 2 senadores pasarán al Partido Encuentro Social, con lo cual tendría 6 legisladores y le ganaría la carrera al PRD para tener un lugar en la permanente. Platícanos cómo se plantean las cosas, Xóchitl, por favor. Te digo que es un juego de estrategia y aquí es como un tablero de ajedrez. Desde anoche hice un análisis matemático de todas las posibilidades y aún con esos 2 integrantes que van del Morena al PES, el PRD mantendría un espacio en la comisión permanente. La intención de Morena era tener 9 espacios y con eso se quedarían 8, el PES se quedaría con 1, pero el PRD también se quedaría con 1. Entonces, si las cosas son legales hoy en la madrugada, cuando estemos votando la comisión permanente, yo creo que sí vamos a tener este espacio y lo único que queremos es que el jefe del Ejecutivo negocie con la oposición qué agenda quiere aprobar. En caso contrario, no habría periodo extraordinario para aprobar, por ejemplo, la posible desaparición del INAI o hacerle algo al INE, no sé, todas estas cosas que el presidente ha amenazado desde Palacio Nacional. Por eso son tiempos de apostarle a México, de estar con México y la oposición de cerrar filas para lograr un contrapeso que ha sido muy difícil tener. Los ciudadanos no le dieron a Morena la mayoría calificada en el Senado de la República. Morena no tiene mayoría calificada, por lo tanto no debería tener mayoría calificada para la sesión permanente. Eso es lo que hoy en la noche, seguramente en la madrugada, vamos a defender la oposición. Por eso mi integración, por eso esta estrategia es un poco audaz. La gente se puede ir con la finta de que soy una chapulina. No, nada de eso, nada que ver. No tiene que ver con un interés partidista, no tiene que ver con que me enojé con el PAN. Tiene que ver
con jugar con inteligencia como oposición y tratar de equilibrar las cosas en el país, porque hemos llegado a situaciones, esto del ministro de la Corte, esto de haberle ampliado el mandato 2 años, nos hizo estar alerta y nos hizo cerrar filas como oposición. Sí, es que, como dices, con una mayoría calificada en la permanente Morena podría convocar a periodos extraordinarios para llevar a la discusión, como ya lo adelantaba el propio Ricardo Monreal, por ejemplo, una profunda reforma, dijo él, al sistema electoral. Es algo de lo que ya se habló. Pero bueno, el propio Monreal dice que espera que se abran espacios a la negociación y me imagino que es lo que están buscando ustedes desde la oposición. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que se construya algo positivo para México. Si nos manda, por ejemplo, una iniciativa para apoyar económicamente a los mexicanos que han perdido su empleo, yo le diría, cuenta con los votos de la oposición. Si nos manda iniciativa que reactiven la actividad económica en el país para apoyar a los micro, pequeños empresarios, para prolongarles el plazo del pago de impuestos, contará con nosotros como oposición en beneficio de México. Pero si nos manda iniciativas como estas, donde pretende desaparecer organismos autónomos, pues seguramente no daremos el voto y pelearemos codo a codo aquí en el Senado de la República, porque en la Cámara de Diputados sí tienen la mayoría calificada y allá seguramente van a dejar pasar todo. Xóchitl Gálvez, pues estaremos pendientes a lo que se decidirá en las próximas horas en el Senado de la República y ya lo estaremos comentando. Por lo pronto te agradezco que te hayas abierto el tiempo para platicar con nuestro público, para explicar esto que si no se explica, de repente se puede prestar a confusiones o puede facilitar que la gente no entienda bien a bien lo que está pasando. Me parece que lo que acabas de plantear deja las cosas muy claras. Te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio, especialmente a los panistas, para que no se enojen conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, la senadora Xóchitl Gálvez, que por estas razones pasa ahora a la bancada del PRD.